para las arcas blancas se enfrentaron anoche en el estadio Luis Casanova el propietario del terreno, el Valencia, y el Barcelona, que empataron a un gol tras los 90 minutos de partido. Sería el Barcelona quien presionó más el portal de Sempere en esta primera mitad, aunque los dos conjuntos tuvieron sus sendas ocasiones de gol. En el minuto 5:30, el argelino Rabah Majer driblará a 3 jugadores tras este disparo de Schuster. Ahí tienen ustedes al argelino Rabah Majer, dribla a 3 jugadores azulgrana, cediendo a Subirats, y el público y Subirats, atención, pidieron falta máxima por manos de Julio Alberto. Ahí está Javier Subirats quejándose. Y esta sería la primera cartulina para Julio Alberto, que en la segunda parte sería expulsado por acumulación de tarjetas, quedándose el Barcelona en esa segunda mitad con 10 jugadores. Giner también vería la cartulina a mano. Y será ahora Fernando quien cederá a Emilio Fenoy, que solo ante Zubizarreta desaprovecha esta ocasión. Ese era Emilio Fenoy. Y aquí se reclamaría manos de Arias, del capitán valencianista. Julio Alberto, Lineker y Arias, que parece que despeja el esférico con la mano. El árbitro tampoco señalaría nada. Víctor y Arias, los dos capitanes, tuvieron algún que otro roce. Ahí está Ricardo Arias en el suelo. Y en el minuto 31 se saca esta falta. Schuster, motor del equipo azulgrana, envía con la derecha, rebota la barrera y Cristóbal, que sale desde atrás, engatilla ese disparo. Sempere manda a córner. Rabah Majer muy oportuno desde atrás y Zubizarreta, que controla el esférico. Y atención, porque tras esta falta de Roberto al López saca Schuster y Urbano de cabeza marca el 0-1. Vemos la acción del gol repetida y ralentizada. El Barcelona, gracias a Urbano, se adelantaba en el marcador. Era el minuto 38 de esta primera mitad. 0-1. Los de Di Stéfano, sin embargo, encajaron bien el tanto y no se amilanaron, creando jugadas de peligro como esta en la que Zubizarreta tiene que salir ante la presión de Majer y Emilio Fenoy. Majer muy peleón y ubicado siempre en la boca del gol. Y atención, porque ahí a Majer le hacen una falta. Sería Moratalla quien le hizo la falta al argelino Rabah Majer y consiguientemente vio la cartulina amarilla mostrada por el árbitro del encuentro, Pérez Sánchez. Y con ventaja de un gol para los azulgranas terminaría esta primera mitad. Ventaja para los jugadores azulgranas, que se desnivelaría en esta segunda mitad, en la que ya estamos. Merced a un mayor desgaste físico de los blancos, conducidos por Nando, que junto a Majer serían los motores del Valencia y que conseguirían el gol del empate, presionando más el portal de Zubizarreta. El Barcelona, por su parte, salió más a defenderse que a otra cosa. Contragolpe del Valencia, en el que intervienen Nando, Subirats y Majer. Finalmente la defensa azulgrana envía el esférico a córner. El Valencia seguía presionando. Ahí están Subirats y Majer. Y atención, porque van a ver ustedes un cúmulo de faltas. Esa era a el argelino Rabah Majer. Ahí está Ricardo Arias y la defensa del Barcelona, que estrangulaba una y otra vez las intentonas del Valencia. Y observen ustedes, porque van a ver a continuación varias faltas, tanto en uno como en otro bando. Ahí han tenido ocasión de ver una. Contragolpe del Valencia. Es Majer. Y hay un hombre tendido en el suelo. Atención, porque ahora será el dorsal número 3, Salva, del Barcelona, quien cae. El árbitro, que no señala nada, aplica la ley de la ventaja. Ahí está Nando, que se interna y que cae también dentro del área. Finalmente Zubizarreta se hace con el esférico. Y tras esta caída del jugador Nando, el árbitro, señor Pérez Sánchez, que fue muy protestado, enseñó la segunda cartulina a Julio Alberto y al valencianista Bono. A partir de ese momento, el Barcelona jugaría con un hombre menos por la expulsión de Julio Alberto. La falta la saca Arroyo y ataja Zubizarreta en 2 tiempos. El 11 valencianista continuaba poniendo en apuros al guardameta Zubizarreta. Era un centro de rever y Majer de cabeza lo intenta. Ahí se aplicó falta en ataque al jugador Rabah Majer.
Y atención porque tras esta falta de Calderé a John García, se sacará y Subirats y Giner conseguirán el empate. Ahí está la falta de Calderé a John García. Se saca la falta y Giner consigue el gol del empate para el Barça. Era el 1-1. Veremos la acción del gol de Giner y John García repetida, porque prácticamente estaban los dos jugadores en la boca del gol. Y poco más de sí daría el partido, aunque el Valencia lo seguía intentando. Y a continuación oímos las intervenciones de los protagonistas de este encuentro. La moral, no cabe duda de que de los jugadores es buena. Lo que pasa es que hoy pensábamos en una victoria. Además, cómo ha ido la primera parte, pues en el descanso lo veíamos bastante bien, esa posibilidad. Y luego, pues, bueno, la moral no es tan grande como si se hubiese ganado. El Valencia presionó muchísimo y el Barcelona se defendió ordenadamente atrás, despejaba como podían a veces y contragolpeaban cuando pudieron, pero el dominio fue constantemente nuestro y no tuvimos oportunidad de gol. Pero Cañiz, un Barcelona fácil, un Barcelona difícil. ¿Se ha aprovechado hoy la ventaja de jugar el Barcelona con 9 hombres o realmente se ha desperdiciado la ocasión de marcar otro gol que hubiera significado la victoria? Bueno, pienso que se ha aprovechado la desventaja del Barcelona en que hemos logrado empatar, pero pienso que la situación hubiera podido ser mucho más favorable al Valencia porque hemos creado más ocasiones que ellos. Ellos han chutado 2 o 3 veces al gol y han marcado un gol. Nosotros, sin embargo, hemos chutado muchísimas más y solo hemos podido marcar un gol. La victoria se tenía que haber quedado en Valencia y, sin embargo, se nos va un punto y ahora en estos momentos tenemos otro negativo. John, tenemos una duda y es la del autor del gol. ¿Realmente ha sido usted o ha sido Giner? Bueno, pienso que creo que hemos sido los dos porque el centro ha sido bombeado de Subirats y ha entrado Giner al remate y en el momento que le ha dado la pelota a él, justo ha rematado y me ha pegado a mí en la cabeza y la pelota ha ido mansamente a la red. John, un gol por supuesto que vale un punto contra un Barcelona que usted ¿cómo lo ha visto? Bueno, lo he visto un poquito nervioso porque, vamos, no es el Barcelona de las otras temporadas que arrasaba. Pienso que ha jugado un poquito nervioso con el balón en los pies y no llegaba arriba con otra claridad como llegaba otros años, ¿no? Pero pienso que es un gran equipo y el resultado para ellos es bueno. ¿Cómo se ha encontrado usted en el terreno de juego? Bueno, la verdad es que el poco tiempo que he jugado me he encontrado bastante bien, hacía tiempo que no jugaba en Mestalla y la verdad es que creo que he tenido, vamos, estoy contento con la actuación. Giner, hay que preguntarle lo mismo que a John. ¿Ha sido usted el autor del gol o ha sido conjunto? Pienso que ha sido un conjunto, ¿no? Fue un centro en el que subimos a rematar los dos. Yo, la verdad es que salté en primer lugar delante de la maraña esa de los 4 jugadores que saltaron. Él estaba conmigo también y, bueno, el gol ha sido de los dos y lo importante es que fue del Valencia y se nos cuentan a nosotros. Giner, la verdad es que el Barcelona no es el Barcelona que conocíamos antaño. Ustedes ya habían pasado por su campo y habían ganado también en el Nou Camp. ¿Cómo ha visto este Barcelona de hoy aquí en Mestalla? Pues he visto un Barcelona, un buen equipo, un estupendos jugadores, pero bueno, pienso que les afecta un poquito la situación que están pasando, que tampoco pienso que sea mala, ¿no? Lo que pasa es que al Barcelona se le exige mucho, se le exige estar ahí arriba, y eso, bueno, pues por las circunstancias que sea, pues en estos momentos no está pasando, pero pienso que no está en mala situación. Giner, 2 partidos, los 2 últimos, 2 goles. Buena racha, ¿no? Pues sí, estupendo, ojalá continúe, pero la verdad es que continúe para ganar partidos. Hoy se ha empatado, más vale un empate que haber perdido el partido, pero nos sabe un poquito a poco. En el estadio